por la eternidad me has de guiar, me has de enseñar, entonces yo debo tener mucho que hablar. Eres tú, fresco rocío para mi hastío, tú mi Jesús. Eres tú, bondad entregada, todo en la nada, tú mi Jesús. Eres tú el amor que recorre mi ser, que me ayuda a vencer, a seguirte, Jesús. Eres tú quien mi alma ha salvado, quien me ha justificado en su sangre, Jesús. Eres tú, Salvador, el que cada mañana llega hasta mi ventana con mensaje de amor. Se me olvida el dolor oyendo esas campanas replicar que tú me amas y así me llamas a caminar. Eres tú, bondad entregada, todo en la nada, tú mi Jesús. Eres tú el amor que recorre mi ser, que me ayuda a vencer, a seguirte, Señor. Eres tú quien mi alma ha salvado, quien me ha justificado en tu sangre, Jesús. Bendito el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bendito el nombre poderoso del Señor. Toda la gloria y toda la alabanza es para Cristo el Señor. Quiero desearles toda la bendición que viene incluida
en el sacrificio que hiciera nuestro Señor Jesús en la cruz. Hay provisión completa. El que diga que le falta algo y al mismo tiempo se llame cristiano, tiene que revisar eso otra vez, porque la palabra dice en Colosenses que en Él estamos completos. ¿Ok? Y la palabra enseña que no tenemos falta de ningún bien. Si estamos completos, ¿cómo va a contradecirse la palabra diciendo que nos falta algo? Claro, lo que la gente quiere en este mundo, la gran mayoría de eso es ser millonario y tener dinero para comprar botes y negocios y edificios y mucha pudrición y mucha perversión y mucha prostitución y mucho homosexualismo y todas estas, no, eso es perversión, eso no viene con el paquete de, todos esos escaricidios no vienen con el paquete de la cruz. En el paquete de la cruz viene la provisión necesaria para hacer la voluntad de Dios, que es lo que estamos llamados a hacer, hasta que Él venga en las nubes, como prometió, a llamarnos. ¿Ok? Para irnos y estar siempre con Él. Lo cual ha de ser siempre el anhelo principal de todo aquel que se llama cristiano. Si no es así, vuelvo y repito, hay que revisar las prioridades. O tienes que volver a estudiar la palabra. ¿Ok? Tienes que volver a estudiar la palabra porque... O continuar estudiándola porque no has llegado al punto de madurez necesario para entender esto, para aceptarlo, para conocerlo. Traigo un tema sin mucho demora porque no sé en realidad cuánto tiempo tengo aquí en esta cuestión porque tengo muchas cosas aquí que debo pasar a otros lados para poder tener más espacio para estos videos, pero lo que el Señor otorgue está bien y es lo que Él permitió y así va a ser. Estoy contento porque Cristo es el Señor de mi vida. Antes yo era el Señor y era un desastre, mi vida era un desastre, pero ahora Él es el Señor de mi vida y todo va bien. Quiero traer un tema que me encanta porque es basado mayormente en eso mismo de que les hablé, de nuestra esperanza. ¿Cuál es la esperanza del cristiano verdadero? La esperanza del cristiano verdadero es que Cristo el Señor está al llegar, al pararse en las nubes y llamar a sus fieles, entre los cuales yo me encuentro. ¿Ok? Y quiero que sea siempre así. Por eso me esfuerzo por hacer lo que a Él le agrada, por mantenerme en la posición que Él quiere que sus hijos se mantengan. Es una posición de búsqueda de santidad constante, de dejar atrás todo lo que no le agrada a Él, a limpiarnos, quitarnos todas estas cosas de arriba. Todo esto lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros, que nos fue dado el día que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Sin el Espíritu Santo no te puedes quitar nada de arriba, sigue siendo el mismo descarado y sigue siendo la misma persona. ¿Ok? Pero cuando ya tú aceptas a Cristo, esto lo sabe Cristo, esto lo sabe Dios, esto lo sabe todo el reino de los cielos. ¿Okay? El Padre lo sabe cuando tú te has decidido a aceptar a Cristo porque ya estás cansado de la vida y te has arrepentido de tu pecado y Él te envía al Espíritu Santo a tu vida y comienza a ayudarte. El Espíritu es para ayudarnos a vivir la vida cristiana a la que somos llamados en completa victoria. No puede haber menos de eso. Como dicen en el lenguaje militar, that is not acceptable. Okay? That is not acceptable. Not acceptable. No es aceptable, no se acepta menos de la victoria y menos de lo que Cristo dio. Si Cristo lo dio, ¿por qué tienes menos? Ok, el tema es ese mismo que estaba diciendo de el regreso del Señor en las nubes. Okay, porque hay mucho que hablan por ahí, se hablan muchas cosas. Yo conozco iglesias, yo he estado en iglesias donde he visto el terror retratado en los rostros de viejitas y de ancianitas y gente preocupada. O tal vez no preocupada porque no creen en nada absolutamente, no creen ni siquiera lo que le están diciendo. Pero he visto viejitas, ancianitas que sí lo han creído y les veo el terror porque esta iglesia se ha dedicado y se dedica a predicar que la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo,
los cristianos verdaderos, vamos a pasar a través de la gran tribulación. No sé de dónde sacan eso, porque es bíblico. No es. Bíblico no es. Si no es bíblico, es diabólico. Porque el Señor dijo que el que con él nos recoge, desparrama. Y ganas tenía de hacer un video de esto, porque a mí me encanta así hablar con la libertad que el Señor me da y con las cosas que Él va trayendo a mi mente a medida que estos videos van avanzando. No aparece, no apoya a la Biblia lo que les dije, como les dije, el hecho de que se esté predicando, que esto que predican, de que la iglesia ha de pasar a través de la gran tribulación, esos 7 últimos años de esta era, ¿ok? En los cuales se habla, y el tema que abarcan esos temas, esos 7 años es mayormente temas con referencia y en relación a la nación de Israel, a Israel como nación. De hecho, vaya, más bíblicamente, los 7 últimos años de Apocalipsis, esto es el libro del Apocalipsis, a partir del capítulo 4 en adelante, no es otra cosa que el cumplimiento de la semana número 70 de la profecía de Jeremías que Daniel revisara, por la cual Daniel se preocupó y oró los 21 días, y aquel ángel que venía a Gabriel a traerle la respuesta y se le metió el príncipe de Persia por adelante. Todo eso, que Daniel dio esto y dijo, ¿cuándo va a ser que se cumplen estas 70 semanas? Bueno, estos 7 años de Apocalipsis, a partir del capítulo 4 hasta el final, no es otra cosa que la semana 70, de la semana número 70 de la profecía de Jeremías, la cual leyera Daniel y se preocupara mucho por su pueblo, porque Daniel era un hombre de Dios. Entonces, ya les he dicho 2 veces lo que es ese Apocalipsis. Por ese Apocalipsis, por ese tiempo, la iglesia no va a pasar. O sea, la iglesia no va a estar en la tierra, lo que quiero decir, la iglesia pasará, pero pasará en el cielo. Porque en ese tiempo de las copas de ira y la ira y todas estas cosas que pasan a través de todo esto, de toda esta descripción que da el apóstol Juan, nada de eso la iglesia lo va a pasar. Por lo menos no aquí en la tierra. Y de esto tenemos pruebas bíblicas. Si quieren, vayan conmigo. Yo voy a estar leyendo. Primero en Primera de Tesalonicenses. ¿Ok? Primera de Tesalonicenses, quiero llegar allí. Capítulo 1 y verso 10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y verso 10, dice lo siguiente. Primero déjenme aclarar que yo siempre, como un gran maestro que hubo hace muchos años, un norteamericano llamado Jennings Finis Dake, este hermano enseñaba de que él nunca se atrevería a apoyar un punto o a predicar o a enseñar o a decir algo que no pudiera probar con por lo menos 2 o 3 escrituras. ¿Basado en qué decía él eso? Basado en el hecho de que las escrituras, tanto Viejo como Nuevo Testamento, enfatizan de que es necesario que el testimonio de 2 o 3 testigos esté presente para que todo asunto conste. Esto lo reinserta o lo repite y lo confirma el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13 y verso 1. Entonces yo voy a usar este mismo método, este mismo sistema de no tener menos de 2 escrituras. Yo también estoy de acuerdo con eso. Una escritura, por más válida que es, siempre necesita la confirmación de otra, el apoyo de otra, para que, de acuerdo a la ley de Moisés o la palabra de Dios allá en el Pentateuco y en el Nuevo Testamento, estén de acuerdo en aceptar lo que se predique y lo que se dice. En este caso, estamos en 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 10, que dice el apóstol Pablo allí. Dice lo siguiente. Vamos a leer desde el 9. Porque ellos mismos cuentan, le dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos, dice el verso 10, a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Y miren la frase final. ¿Quién es Jesús? Quien nos libra de la ira venidera. Esta frase, vamos a leer otro más aquí mismo, y vamos a leer otro más. Vamos a tener 3 versículos
que apoyan la doctrina de que no hay tal cosa como que la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, vaya a pasar a través de la tribulación del Apocalipsis, la tribulación descrita allí por el apóstol Juan. Voy a dar 3 escrituras para eso. ¿Ok? Pero esta primera que acabamos de leer aquí dice que Jesús nos libra. Jesús dice, quien nos libra de la ira venidera. Esa es la última frase del versículo 10 en el capítulo 1 de 1 Tesalonicenses. Si dice que Cristo nos libra de la ira venidera, ¿cuál es la ira venidera? A ver, ¿quién me puede decir a mí que haya una ira venidera por llegar entre ¿cómo te diría? Entre el Apocalipsis y nosotros en este tiempo ahora mismo. ¿Cuál es la ira venidera que hay, que existe en el medio, que no sea la revelación de Juan? El Apocalipsis el Apocalipsis completo. ¿Cuál es la ira? ¿A qué ira se refería el apóstol Pablo cuando dijo que Jesús nos libraba de la ira venidera? ¿A qué ira se estaba refiriendo? Porque que yo tenga entendido, la única ira que viene, que no ha llegado todavía, ni nosotros la vamos a experimentar como estamos diciendo ya desde el comienzo, es el Apocalipsis, la gran tribulación. La gran tribulación. ¿Ok? Esos últimos 7 años de esta era. ¿Ok? Que comienzan a partir del capítulo 4 y verso 1, lo cual voy a explicar también, dándome tiempo a esto. Si no, voy a hacer otro video siguiendo a este, para que lo sigan. Y va a ser el número 2. Vamos a ver cómo lo titulo. Vamos a ponerle el título de el levantamiento de la iglesia, número 1, y el levantamiento de la iglesia, número 2. Voy a poner el levantamiento de la iglesia, ¿cuándo sucede? Número 1. Y el levantamiento de la iglesia, ¿cuándo sucede? Número 2. Ok, el apóstol Pablo está hablando aquí de una ira venidera de la cual Cristo nos libra. Ok, Cristo nos libra, dicho sea de paso, si estamos en Cristo. Si estamos en descaro y en descareando por ahí y haciendo los cristianos y no somos cristianos nada, te vas a meter en el medio de la tribulación. Vas camino acá, de cabeza vas a la tribulación. Pero si tú andas caminando en Cristo, Cristo te libra. ¿Ok? Porque esa es la promesa. Acabamos de verlo. Cristo nos libra de la ira venidera. O sea, que si ya tenemos esta escritura diciendo que Cristo nos libra de la ira venidera y la única ira venidera que hay por el futuro es la gran tribulación de Apocalipsis, entonces quiere decir que si tú estás en Cristo y no vas a pasar por la ira, no vas a pasar por la gran tribulación. Entonces, no sé, ya esta sola escritura desbarata esa doctrina de que la iglesia ha de pasar a través de la tribulación y de los sufrimientos y las copas y las cosas. La iglesia no debe pasar por nada de eso. ¿Okay? La iglesia no pasa por nada de eso absolutamente. La otra escritura está en esta misma carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, pero en el último capítulo, capítulo 5. En el capítulo 5 y el verso 9. A ver. Perdón. Capítulo 5, verso 9, creo que es. Ya. Dice el apóstol Pablo aquí, capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, verso 9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo lo mismo que el capítulo 1 y el verso 9. Está diciendo lo mismo. ¿Ok? Está diciendo exactamente lo mismo. Capítulo 1 y verso 10. Y capítulo 5 y verso 9 dicen exactamente lo mismo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Eso lo dice capítulo 5, verso 9. Y el capítulo 1, verso 10 dice que Jesús nos libra de la ira venidera. En las dos escrituras se dice que a nosotros los cristianos, conmigo no hay eso, tienes que estar caminando en Cristo. De lo contrario, no te llames cristiano, que no lo eres. Entonces, a los cristianos están salvaguardados por la persona del Señor Jesús, por Cristo mismo, que nos protege y nos va a proteger de tener que pasar por ninguna de esas iras. Todo lo que sean tribulaciones y obstáculos y cuestiones aquí, tentaciones y pruebas y cosas, aquí mientras Cristo el Señor no viene en las nubes,
Bueno, eso no es la tribulación de que está la ira venidera que estamos hablando. No, eso no es ira ninguna. Porque todas estas tentaciones y todas estas pruebas las vencemos en el nombre de Jesús, porque para eso se nos da el poder del Espíritu Santo, el poder de Cristo y su nombre, de su sangre, ¿ok? Y se nos da a nosotros el conocimiento de saber que mientras nos mantengamos firmes caminando en santidad, el Señor está por nosotros y nos ayuda a vencer, siempre y cuando nosotros querramos vencer, ¿ok? Y querramos continuar en la batalla. Entonces tenemos estas dos escrituras que dicen esto, de que no vamos a pasar, la iglesia no va a pasar, el seguidor de Cristo, el siervo del Señor Jesucristo no va a pasar por ninguna ira venidera, ¿ok? No va a pasar por nada de eso, absolutamente. La palabra no apoya tal cosa, ¿ok? Hay otra escritura que es la tercera que les voy a dar. Esta está un poco más para prestarle más atención y dedicarle más estudio. Está en Segunda de Tesalonicenses. Una carta más hacia el lado. Ok. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y verso 9. Perdón, capítulo 2 y verso... Vamos a comenzar desde el versículo 1. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Okay? Este día del Señor, dicen que en griego la frase puede ser lo mismo usada para el día en que viene en las nubes, como para el último día final. Que tal vez de ahí venga la confusión de estas personas que predican de que vamos a pasar por la tribulación. Pero oiga bien esto. Dice, 3, el verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera. Capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá el día del Señor, quiero decir, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Ya cuando te hablan así, el hijo de perdición. Ya cuando te hablan aquí, te están hablando del anticristo. El anticristo pertenece completamente a la gran tribulación. Allí es donde él se va a manifestar. Y entonces dice que el día del Señor no puede venir sin que antes sea manifestado el anticristo, el hijo de perdición, el hombre de pecado. Que entonces esto se está refiriendo al último día, ¿ok? De allá, el último día, al final, cuando ya viene y comienza el reino milenial de Cristo, cuando ya está para comenzar el reino milenial del Señor, entonces ese es el último día, cuando ya se acaba el Magedón, se acaba la guerra, victoriosos, pues salimos de allí habiendo salvado a Israel, ¿ok? A toda la nación, que es para eso que venimos con él, con el Señor Jesús, a salvar a Israel, ¿ok? Pero entonces, si el anticristo se tiene que manifestar antes de este día, pues quiere decir que están hablando del último día, ya al final de la tribulación, ¿ok? Donde está la guerra contra Satanás y contra sus ángeles y contra todo eso. Quiere decir esto que no se está refiriendo entonces esta escritura al día en que viene Cristo en las nubes por nosotros, ¿ok? De ninguna manera viene Cristo en las nubes por nosotros después que se manifiesta el anticristo. El anticristo se manifiesta después que ya nosotros salimos y ya somos llevados o llamados por el Señor que está en las nubes a donde está Él. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Estamos diciendo que según dice la escritura aquí, que voy a continuar leyéndolo, veamos lo que dice la escritura con respecto al anticristo. Dice que el hijo, que en ninguna manera os engañe, dice el verso 3, nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado. El hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Ok? Dice aquí entonces, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os acordáis, dice el apóstol Pablo, que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Qué cosa? Hay quien hasta el presente detiene el misterio de la iniquidad. Hasta que él mismo a su vez sea quitado de en medio. Y entonces, dice el verso 8, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Hay quien hasta el presente, ¿ok?
hay quien al presente detiene al anticristo de manifestarse abiertamente. ¿Ok? ¿Quién es el que lo detiene? Mucha gente dice que es el Espíritu Santo, porque lo tratan con pronombres masculinos. Se habla aquí en pronombres masculinos. Pero déjeme decirle una cosa, yo aprendí algo que no me costó trabajo creerlo, porque cuando lo vi, lo analicé y dije, no, mira, tiene sentido, lo acepté. La iglesia jamás, ¿ok? Se hace referencia a ella con pronombres femeninos, ¿ok? Como que es un cuerpo femenino, porque la iglesia es el cuerpo del Señor, que es un varón. Dicho sea de paso, ¿ok? La iglesia es ese él, o ese quién de este versículo que dice aquí, que hay quien hasta el presente detiene la manifestación del anticristo. Ese quién, o ese él de ese versículo, no es nadie más que la iglesia. La iglesia es mencionada con pronombres y se le llama con pronombres masculinos, y se le denomina con pronombres masculinos en dos oportunidades en la Biblia. Y se lo voy a mostrar ahora mismo. Efesios capítulo 2 y verso 15 dice lo siguiente: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo, está hablando de Cristo, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Está hablando de la separación que había por la pared que Cristo la desbarató, la pared intermedia que había de separación entre la iglesia y los judíos. Dice que, pero cuando dice que él derrumba este muro, hace y llega a ser un solo hombre, para hacer de los dos un solo hombre, no una mujer, ni absolutamente. Llama a la iglesia del Señor Jesucristo, un hombre, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, dice allí. Y el otro versículo es el mismo libro de los Efesios, capítulo 4 y verso 13, que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que nuestra meta como hijos de Dios y como miembros del cuerpo de Cristo es llegar a ser un varón perfecto como cuerpo de Cristo, para llegar a ser ese varón perfecto que se espera de nosotros. La iglesia jamás ha sido denominada con pronombres femeninos, refiriéndose a ella con otro tipo de idea. ¿Ok? Porque la idea es esta: Cristo a la cabeza, varón, y el cuerpo también de varón, que Cristo no es ningún transvesti, ni mucho menos. Así es que entonces, vemos aquí en 2 de Tesalonicenses que la iglesia, por ser la que se le denomina con pronombres masculinos y se le llama así y así se identifica, es lo único que está en medio impidiendo que el anticristo sea manifestado abiertamente. Quiere decir esto que en cuanto a la iglesia es llamada por el Señor y sacada de la tierra y reunida con él en las nubes, ¿ok? En cuanto a la iglesia nosotros nos reunamos con él en las nubes, ya el anticristo, ahí comienza la gran tribulación y el anticristo comienza su manifestación abiertamente, sin impedimento ninguno, ¿ok? Para hacer lo que está destinado y lo que Dios le ha permitido que haga y va a hacer allá en aquel tiempo. En ese tiempo vamos a estar nosotros regocijándonos en el cielo, ¿ok? En las bodas, casándonos con el Señor Jesús, ¿ok? Casándonos con el Señor Jesús, porque habremos llegado hasta allí sin mancha, ¿ok? Sin mácula de ningún tipo, santos, ¿ok? Apartados de toda maldad y de toda malicia, habiéndonos negados a nosotros mismos. Ese es el camino, buscando santidad cada día. Eso no es imposible. Eso no es imposible. Hay muy poca gente que en el mundo que haya sido tan como era yo. Y la verdad que yo lo estoy caminando, yo estoy experimentando la mano de Dios y la presencia de Dios en mi vida. Y no es imposible. ¿Tú sabes por qué? Porque yo estoy experimentando, yo estoy queriendo, yo quiero seguir adelante, pero ese deseo mío, el que me ayuda a completarlo y a verlo realizado, es el Espíritu Santo en mí. Yo no puedo de ninguna manera hacer las cosas por mí mismo, como hay un montón de gente en este mundo queriendo ser cristianos, ellos a la fuerza, que es lo que le pasó a los judíos cuando estaban queriendo justificarse, como dice Pablo en Romanos, por la ley, por las obras de la ley. O sea, los gentiles llegaron a la salvación y ellos que andaban en el camino con la palabra y con todo, no la lograron. ¿Por qué? Porque andaban como por obras de la ley, dice el apóstol Pablo.
Yo no puedo, yo solo no puedo. Pero con Cristo en mí, se dice la palabra que todo lo puedo en Cristo. No que yo digo que estoy en Cristo de verdad. Sí, cualquiera que esté en Cristo de verdad lo logra. Lo logra, si ese es el cometido, esa es la meta. Andar caminando en victoria en el nombre de Jesús. Eso se puede. Eso se puede lograr. Esa es la meta. Esa es la meta. Para eso el Espíritu Santo es enviado a nosotros, para ayudarnos a vivir en victoria mientras nosotros querramos, ¿okay? Que a la fuerza no hay nada. Si te quieres ir para el infierno, te puedes ir cuando tú quieras. Aquí nadie está forzado a irse para allá arriba, está recostado en una nube con carácter y malos caracteres, diciendo de que, ay, ¿hasta cuándo está orando esta gente? ¿Cómo oran esta gente? No, ahí arriba no va a haber ese tipo de personal. No, ese tipo de personal no está ahí arriba. Ese tipo de personal allí no existe. Ok, allá están todos los que tenemos ahí arriba. Vamos a estar contentos y voluntariamente, contentos, gozosos, deseosos de estar allí. Ok, y agradecidos con el Señor que pudo y logró que abrirnos la puerta a través de su sangre y a través de su cuerpo que lo entregó en la cruz por nosotros. Ok, les dije esta escritura. La escritura que dice de los 3 testigos es 2 Corintios 13, ya se lo dije, y verso 1, que dice, por el testimonio de 2 o 3 testigos constará todo asunto. No recuerdo exactamente dónde está en el Viejo Testamento la ley y la parte de Moisés. No recuerdo exactamente la escritura dónde está eso, pero se puede buscar por referencia. Por medio de las referencias en la Biblia se puede buscar dónde es que está lo que Pablo dice. Porque Pablo lo que está es repitiendo lo de la ley, ¿okay? Lo de la Biblia allá en el Pentateuco. Cuando él lo habla allí en 2 Corintios 13:1, lo que está haciendo es repetir lo que dice el Viejo Testamento, pero no recuerdo la escritura ahora y no quiero tomar mucho tiempo para buscar eso. Entonces, estas 3 escrituras es suficiente para eso. Hay otra cosa que quiero hablarles, ahora me vino a la mente, lo recordé otra vez. Cuando llegamos al capítulo 4 y verso 1 de Apocalipsis, eso es ya, el que llega y empieza a leer allí, empieza a leer de lo que pasa en el cielo. Es cuando Juan el apóstol es llamado arriba. Tú ven aquí arriba para mostrarte las cosas que han de ser después de esta. Esa frase, después de estas cosas, después de esto, esa frase en griego se pronuncia metatauta, o por lo menos así está escrito, ¿ok? A la traducción española o en español. Metatauta sería la pronunciación correcta en español. Metatauta. Metatauta en griego quiere decir después de estas cosas. Pero la idea que da, a que hace referencia y que da a entender y quiere dar a entender esta frase, es que ya se acabó de hablar definitivamente con lo que estaba hablando, de lo que se estaba hablando hasta ese momento. Ahora, metatauta. Vamos a hablar de estas otras cosas. ¿Ok? Ya esto pasó. Vamos a hablar de estas cosas. Metatauta. Eso quiere decir, esa es la idea que da esta frase griega. Metatauta. Esto que estábamos hablando, ya no lo vamos a hablar más. Ya no hay más que nada que hablar de esto. Ya no hay más que hablar de esto. Se acabó. Ahora, metatauta. Vamos a hablar de estas otras cosas. Esa es la frase que se usa en el capítulo 4 y verso 1 de Apocalipsis. Cuando se llama a Juan a que vaya y sea testigo ocular, ¿ok? Presente del día del Señor en el cielo. Donde vio a los 24 ancianos y vio todo aquello y el trono y el cordero y no había quien cogiera el libro de la mano del que estaba sentado en el trono y todo aquello allí. Todo aquello allí. Esas cosas las vio Juan. Pero dice que se le dijo, dice él allí, que se le dijo claro que esas cosas sucedían después de las cosas de las que se había estado hablando. ¿Cuáles son las cosas de las que se estaba hablando antes del capítulo 4 y verso 1? El capítulo 2 y el verso 3 de Apocalipsis son los mensajes a las 7 iglesias que envía el Señor Jesús por medio de su ángel, ¿ok? Y por medio de su siervo Juan, que son las iglesias de Esmirna, Tiatira, Filadelfia, Éfeso, Laodicea, Filadelfia, yo creo, no sé si la mencioné ya, todas esas 7 iglesias. Okay. En el capítulo 2 y el 3 de Apocalipsis, lo que hay es los mensajes a la iglesia, a las 7 iglesias. Y entonces, volviendo a la frase metatauta, se dice claramente que esa frase significa que ya lo que se estaba hablando allí, en los mensajes a la iglesia y todo lo que Cristo quería decirle a las iglesias, y ya eso fue lo último que se le dijo a las iglesias en la tierra. ¿Ok? De ahí en adelante, ya no se habla más de la iglesia en Apocalipsis hasta el capítulo 19 y verso 23, creo que hoy día, o verso 21. ¿Ok? La iglesia no se vuelve a mencionar desde el capítulo 4, verso 1 de Apocalipsis hasta el capítulo 19. ¿Ok? Hasta el capítulo 29 o 19, verso 21.
Esto es otra indicación clara de que la iglesia ya no está en la tierra a partir del capítulo 4 y verso 1. ¿Ok? Porque le vuelvo a repetirle, la frase griega determina, da a entender, esa es la idea, darle a entender al lector que ya lo que se estaba hablando, el tema que se estaba tratando, ya eso, ya, olvídate de eso, ya no va a ser más. ¿Okay? Eso es lo que significa en realidad metatauta. Y entonces comienza a hablarse de las cosas nuevas. Averígüese eso con un diccionario griego, con alguien que sepa griego, para que usted vea lo que le estoy diciendo. ¿Ok? Eso da a entender eso. No más, ya se acabó. ¿Qué quiere decir eso? Si ya no es más, quiere decir que ya la iglesia en la tierra no está en ese momento. Fue levantada. Y entonces estamos hablando de Apocalipsis 4.1, pero todavía no ha comenzado. ¿Ok? Ahí la tribulación comienza a partir del capítulo 4 en adelante o 5 en adelante. ¿Ok? A partir de ahí en adelante comienza ya el tiempo de los 7 últimos años de la era esta, que son, como les dije antes en el principio, la semana 70, número 70 de la profecía del profeta Jeremías, que Daniel revisó. En esta semana 70 se habla en el libro de Jeremías y se habla con detalles también en el libro de Daniel. ¿Okay? Que no significa nada eso. Ahora la iglesia, para decirles otra cosa, la iglesia está entre la semana 69 y la 70. Ahora no está. Ahora el tiempo de nosotros en la iglesia, aquí en la tierra, no es tiempo de Israel. ¿Okay? Las semanas 70 son, como usted lo puede comprobar si lo desea, en el libro de Daniel, son en referencia a Israel solamente. Eso es un tiempo que lidera Dios con Israel solamente. La iglesia está en el medio de la semana 69 y la 70. ¿Cuál es la iglesia? ¿Cuál es la semana 70? La gran tribulación de Apocalipsis. ¿Ok? Así que entonces les di eso, pensé que no iba a terminarlo. Yo, para la gloria y la honra de Cristo, hice este video y me pongo contento, estoy contento y feliz porque se logró llegar al final. Y si algo más falta, yo se lo pongo como les dije en otro video, tal vez no haga falta. Pero en el nombre de Jesús les doy las gracias por su atención. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, toda la gloria y el honor es para ti. Esto llegue a donde tú quieres que llegue y óigalo quien tú quieres que lo oiga. Para la gloria y la honra de tu santo nombre hemos orado y te doy gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Bendice a cada uno de ellos. La paz de Cristo sea con todos los que puedan llegar a ver este video. En el nombre de Jesús. Amén.